En segundo lugar, el siguiente tema, Andrei, sería el caso de las concesiones territoriales. Y aquí está el mapa, Andrei. El mapa que básicamente se ve en los medios de comunicación principales en Occidente. Sí, este es el mapa que están mostrando. Todo lo que proviene o pasa por los medios de comunicación tradicionales en Occidente es propaganda y basura. Así que hay gente que impulsa esas narrativas. Aquí está el segundo mapa, Andrei. En este mapa vemos, ya sabes, desde Odessa, luego Mykolaiv, subiendo hasta Kharkiv en el norte. Esta es la zona de contención que Rusia está considerando ahora mismo, en tu opinión. Bueno, sí, Rusia lo está considerando primero. Siempre se trata de planificación de contingencias, y hay todo tipo de planes, ya sabes, todos esos sobres en esas cajas fuertes ultrasecretas. Pero es uno de los escenarios, obviamente. Como ya se ha dicho, y Ryabkov lo reiteró, no hay negociaciones sobre territorios rusos, punto. Está muerto desde el principio. Y en cuanto a la zona de amortiguamiento, escucha, este es el nivel más alto del juego geopolítico. Si sabes que el proceso ya ha comenzado, que la pelota ya ha empezado a rodar, ¿de acuerdo? Y puedes prever, los rusos no siempre, pero la mayoría de las veces aciertan estratégicamente. Puedes prever que una vez que la pelota empieza a rodar, ¿es necesario seguir empujándola más o simplemente dejar que ruede cuesta abajo, por así decirlo, hasta que alcance el objetivo? Lo cual, por supuesto, en este caso significa que Ucrania probablemente dejará de existir por completo tal como la conocemos hoy. Se reducirá, si es que queda algo, a la parte occidental de Ucrania, que se dividirá entre Polonia, Hungría y otros lugares. Pero principalmente serán Kiev y Chernihiv, todas esas oblast, ese conjunto de lo que solía considerarse, ya sabes, tradicionalmente Ucrania. El resto, bueno, Rusia ya ha tomado esas oblast. Y después de eso, probablemente se convertirá en algún tipo de confederación, como ya hemos comentado. En algún momento, la gente de Odessa, por ejemplo, si los rusos no la toman, simplemente votará oficialmente por la secesión y se unirá a Rusia, como ocurrió con esas 4 antiguas repúblicas: Zaporilla, Jersón, Donetsk y Lugansk. Así que este escenario está ciertamente en juego, y podemos suponer que es uno de los principales. ¿Tomarán los rusos Mykolaiv? Es posible. No lo sé. Ese es el asunto. No lo sé. Como declaró Vladimir Putin, y vuelvo a citarlo, lo dijo hace aproximadamente una semana, y se difundió por todo el mundo. Podemos hacerlo de cualquier manera. Podemos hacerlo pacíficamente o podemos hacerlo militarmente. Realmente no nos importa. Y cuando tienes al señor Driscoll, el secretario del Ejército de Estados Unidos, diciendo ayer que Rusia puede hacerlo indefinidamente, infinitamente, simplemente continuar con lo que hace, porque hoy, como ya he dicho, veo a la infantería rusa ya en el edificio administrativo principal del antiguo Pokrovsk, ahora Krasnoarmeysk, y ellos dicen, oye, no vemos a nadie, porque básicamente, durante los últimos días, solo estaban limpiando los edificios que quedaban. Ya sabes, está completamente bajo control, y eso continuará. Su proporción es de 1 a 30. Así que sí, los rusos pueden hacerlo todo el día. Pero eso es la guerra, algo que evidentemente no se ha estudiado en el Occidente combinado durante los últimos 80 años. ¿Quién está detrás de la corrupción en Ucrania, Andrei? No puedo creer que todo gire en torno a Zelensky y Yermak. Tiene allí una especie de negocio paralelo, beneficios extra, ya sabes, con su hija, la empresa que suministra lo que sea que suministren a Ucrania. Todo eso son tipos de esquemas de blanqueo de dinero absolutamente corruptos. Y entonces, cuando la gente dice, sí, estoy de acuerdo contigo, Zelensky es simplemente, ya sabes, el punto final, el punto terminal del blanqueo de dinero, los sobornos y cosas de ese tipo, es la Unión Europea. Escucha, míralos. ¿Ves alguna persona normal en el sistema político europeo? No.
Todos son corruptos o idiotas, como Kaja Kallas. Madre mía, es una idiota. Quiero decir, hay que ser idiota y completamente corrupto para llegar a lo más alto. Ya sabes, como von der Leyen. Es una imbécil, pero también es corrupta. Von der Leyen, she's an imbecile, but I mean, she's also corrupt. She probably makes a lot of money, a lot of dollars. Probablemente gane mucho dinero de hecho con esas cosas. Hay mucha gente interesada también en Estados Unidos en asegurarse de que este país continúe de alguna forma, porque de eso viven. Así que en este caso Zelensky es solo parte del problema, pero la cadena alimentaria, si se quiere, es muy grande, enorme en realidad. ¿Y a quién se va a señalar concretamente en términos de corrupción? Estoy bastante seguro, es una especulación por supuesto, pero estoy bastante seguro de que von der Leyen será una de ellas. La Comisión Europea, ese grupo de burócratas, puedes mirarlos, son unos corruptos. Eso es lo que son. No entienden cómo gestionar las cosas. Lo único que saben es cómo robar. Esa es la única manera. Y lo mismo ocurre en Washington, D.C. And the same goes for Washington, D.C. Esto es lo que dijo Wonderland. La Comisión Europea está preparando un texto legal para la incautación de 140.000 millones de dólares en activos rusos para Ucrania. ¿Es eso para continuar la guerra en Ucrania? ¿Es eso para la reconstrucción de Ucrania? ¿Qué es eso? Oh, no. No, I mean, von der Leyen, she is a No, quiero decir, Wonderland es una completa idiota. Solo sabe hacer declaraciones grandilocuentes. Obviamente quieren ese dinero. Todavía creen que de algún modo pueden mantener a Ucrania, como ya sabes, una espina clavada en el costado de Rusia, porque carecen de educación en geopolítica aplicada, por no hablar de estrategia militar. Von der Leyen o cualquiera en la Comisión Europea o en el Parlamento Europeo no tiene ni idea de lo que es una guerra real, de lo que requiere o de cómo se construyen las estrategias. Son simplemente incompetentes. Y de nuevo, la mayoría de esas personas son abogados. Ella es ginecóloga, especialista en atención infantil. Así que sí, quiero decir, es una profesión respetable, que no se malinterprete. It's a fine profession, make no mistake, but the point is she's an imbecile, you know. Pero el caso es que es un imbécil. Ya sabes, está ahí solo porque, bueno, tiene esos parientes de las SS, así que odia a los rusos a muerte. Para ella es una especie de cuestión metafísica, si quieres. Simplemente quiere que los rusos desaparezcan. Ese es uno de los motores que la impulsan, como ocurre con la mayoría, no todos, pero la mayoría de los europeos, no les gustan los rusos. Así que tienes esta especie de confluencia, ya sabes, esas influencias que se unen en un solo vector, por así decirlo. Así que, 140. Evidentemente, la cifra de hoy era que ya se han robado 30.000 millones de dólares y se han usado para apuntalar el régimen nazi de Zelensky. Así que puedes esperar cualquier cosa de esa gente. Como ya he dicho, la mayoría de ellos son criminales de guerra. Von der Leyen, si los rusos llegaran alguna vez a Bruselas, no es que realmente quieran hacerlo, pero si lo hicieran, y si ella no lograra escapar, sería, ya sabes, acusada de criminal de guerra, encarcelada y condenada básicamente a morir en prisión, como la mayoría de los criminales nazis después de Nuremberg. Así que sí, quieren robar ese dinero. Obviamente, tienen sus propios intereses financieros. Una vez que roben ese dinero, probablemente se enriquezcan aún más. Pero entonces Bélgica de repente reconoció, oh no, no queremos hacer eso. Así que ahora Italia, porque dicho de otro modo, los rusos tienen, dependiendo de cómo se calcule, hasta $1 billón en propiedades europeas que aún no están congeladas. Están como en reserva. Los rusos aún no las han nacionalizado realmente, pero lo harán si llega el caso. Así que sí, es simplemente ojo por ojo, si quieres. Andrei, ¿crees que hay alguna prueba de que considerarían las repercusiones de este tipo de incautación si siguen esa dirección con otros países? Ya sabes, todo el mundo está observando a Occidente, al Occidente colectivo, ahora mismo. Si pueden hacerle esto a Rusia, nos lo harán todo a nosotros, ¿sabes? Por eso están destruyendo todo el sistema. Nadie los quiere ya.
Yeah, they already destroyed it. Those people, as I Sí, already stated, ya lo they destruyeron. are not state. Esa gente, como ya he dicho, no son estadistas, son varones ladrones, básicamente. Ladrones, todo tipo de desviados. No son personas normales. Muchos de ellos son auténticos psicópatas o sociópatas. Von der Leyen, ella es una psicópata, obviamente. Está obsesionada, junto con esa otra gente del gobierno alemán. Quiero decir, ráscale a un alemán y encontrarás a alguien cuyo abuelo luchó en la Wehrmacht o en las SS, ¿sabes? Así que hay una especie de, ya sabes, buena tradición familiar de mantener ese odio hacia los rusos. ¿Y por qué nos sorprendería eso? Y mira la administración Trump. Es un caos total. Estados Unidos ahora mismo es ingobernable. No es solo que ambos partidos sean corruptos, es un partido único. Vale. Both parties are corrupt. It's uniparty. Okay, we know that. There's no really left. There is no left. Sabemos que en realidad ya no existe la izquierda. No hay partidos de izquierda en Estados Unidos. Todos son tipos de desviados y psicópatas neoliberales, maníacos genocidas. Lo mismo ocurre con los republicanos. Y así es todo el sistema. Se está desgarrando a sí mismo y estamos observando en tiempo real el colapso de Occidente. Y no es algo como, oh, colapsará. No, estamos dentro de ese proceso ahora mismo. Obviamente, algunas personas no lo reconocen porque viven su vida diaria. Van a la tienda, conducen coches, hacen cosas así, crían a sus hijos, simplemente intentando educarlos y todo eso. Pero la realidad es que, mira Europa, se acabó. Va a convertirse en un infierno del tercer mundo. Ya está empezando a hacerlo y va a empeorar mucho más. And it will get much worse. And as I already stated, I do not wish Y como ya he dicho, no deseo que los europeos sean así. Pero para la mayor parte de Europa continental, los comedores sociales se vislumbran en el horizonte, porque hacia ahí se dirige todo. Y harán cualquier cosa, incluso robar los 140.000 millones de dólares de Rusia y el dinero de otras personas para intentar prolongar de algún modo su agonía. Pero Europa está en agonía, y también lo está Washington, D.C., y eso es lo que observamos. Esta, como dices, locura, una completa locura. No entienden que ellos mismos están esencialmente destruyendo los mismos cimientos que solían presentar como propios, lo cual en gran medida era cierto. El Estado de Derecho, la democracia y cosas por el estilo. Nadie con un mínimo de cerebro cree eso ahora, salvo algunas personas que simplemente quieren creerlo. Andrei, uno de los puntos del documento es la amnistía por crímenes de guerra. Hoy hablé con Michael Hudson, y lo que él señalaba es que Rusia, tras cualquier acuerdo con Ucrania, quiere algo parecido a los juicios de Nuremberg. Ya está ahí, ya está en marcha, el Tribunal Preliminarista. No se trata solo de Bucha, Andrei. También se trata de la región de Kherson. No, es la base de su operación militar especial. Es su tribunal por los crímenes del régimen nazi en Nuremberg, en Kiev. Y luego, por supuesto, una vez que esto se resuelva, habrá muchas personas en Occidente que serán acusadas en ausencia por los crímenes de guerra que cometieron. Hay muchas personas de la CIA, el MI6 y otras organizaciones de este tipo que tienen, ya sabes, sangre en las manos. No es que realmente les importe, son psicópatas que fingen ser personas inteligentes. Pero quiero decir, el caso es que sí, habrá muchas personas, incluso en los medios de comunicación. Ya sabes, la mayoría de los medios tradicionales en Occidente son criminales, tienen sangre en las manos. Hay personas que son, básicamente, subhumanas. Eso es lo que son. Andrei, el otro punto sería este. ¿Cómo respondería Rusia? Porque uno de los puntos clave del documento, nuevamente, es la entrada de Ucrania en la OTAN. ¿Cómo ves todo el concepto de la OTAN? Sabes, recientemente, hace solo 3 días, creo, escuchamos al embajador iraní en Rusia y parece que están hablando de algún tipo de pacto de defensa. Entonces, ¿cuál crees que sería la solución adecuada para la OTAN hoy en día? El caso de Ucrania está llegando a su fin. Ukraine case is just getting to the end, I cannot see. No puedo imaginar a Ucrania luchando dentro de 2 o 3 años, porque no tienen. Y Estados Unidos está algo agotado por la guerra en Ucrania, porque ve que no le aporta nada.
Al menos eso pueden verlo ahora, con la administración Trump. Pero, ¿cómo ves todo el concepto de la OTAN? ¿Qué debería hacerse? ¿Crees que disolver el Pacto de Varsovia fue uno de los principales problemas que generaron este tipo de cuestiones? ¿O cuál es el futuro? ¿Cómo se puede contrarrestar a la OTAN? No atacarla, sino tener algún tipo de elemento disuasorio frente a ella. Having some sort of deterrent against NATO. Well, NATO will it's the dead man. Bueno, la OTAN es un muerto viviente. La OTAN es un eufemismo del poder militar estadounidense, que ha sido enormemente exagerado, grotescamente, quiero decir. Pero sí, una vez que Estados Unidos se retire, algo que ya está en marcha, Europa podrá hacer lo que quiera. Quiero decir, los rusos ya han declarado, las fronteras de 1997, retroceded, no nos importa. Podéis crear lo que queráis. Porque, obviamente, como sigo diciendo, hay personas que se ocupan de la previsión estratégica en el ámbito militar y económico, en el Estado Mayor, por ejemplo. Allí tienen un enorme departamento, una dirección que se ocupa de cuestiones económicas relacionadas con la guerra, las tecnologías y cosas de esa naturaleza. War and technologies and things of this nature. So they know what Europe is. They know that they cannot. Así que saben lo que es Europa. Saben que no pueden producir nada sin, ya sabes, arruinarse a sí mismos. Así que hagan lo que quieran. Estados Unidos sabe que la única manera de mantener al menos la apariencia de ser una verdadera gran potencia es tener a Europa totalmente dependiente del poder, las armas y los negocios estadounidenses. Obviamente, ese es uno de sus objetivos. No digo que sea una ilusión, tiene un núcleo racional de verdad, pero no va a salvar a Estados Unidos de la manera en que Estados Unidos intenta salvarse a sí mismo. Si consideramos que la administración Trump sabe lo que hace, cosa que no es así. Consider that Trump administration knows what it's doing, which it does not. And so what we have here is that Lo que tenemos aquí es que los europeos no podrán construir armas modernas que no estén obsoletas o muertas al nacer por sí solos. Quiero decir, los alemanes pueden golpearse el pecho todo lo que quieran, pero el hierro y el metal no van a producir un tanque de categoría mundial. No podrán fabricarlos en cantidades adecuadas. Sí, Sergei Chemezov, el director de Rostec, dijo en una entrevista ayer que superan en producción al conjunto de Occidente, incluidos los Estados Unidos, por órdenes de magnitud. Los son incapaces de hacer esto. Así que puedo tanto forward. Tienes expertise for en civilización. Experiment, if you wish. Ask Germans to produce single nuclear-powered submarine. Pídele a los alemanes que produzcan un solo submarino de propulsión nuclear y luego verás cómo se derrumba el fondo de su economía. Sabes, mucha gente no lo entiende. Esto no es algún grupo famoso con armas y todo eso. No, vivimos en el siglo XXI. Se necesita todo un entorno militar en el que se pueda producir de todo, desde electrónica hasta constelaciones de satélites, todo lo que compone el sistema, un sistema muy complejo. Europa no lo tiene, y no lo tendrá, porque, obviamente, cuanto más hablamos ahora y más van las cosas en esta dirección, sus costes energéticos siguen subiendo, subiendo. Y como sabemos, la base de todo en nuestras vidas, incluidos nuestros cuerpos, es la energía. Everything in our life, including our bodies, is energy. Europe doesn't have any. And it's Europa no tiene nada. Depende totalmente de Estados Unidos o de Rusia, de la que se ha desvinculado. Bien, de acuerdo. Rusia dijo, no queréis eso. Está bien. Seguid vuestro propio camino. Dependéis de. Por eso Estados Unidos también piensa que si de algún modo logra cambiar el régimen de Maduro en Venezuela, lo cual es una gran incógnita, entonces quizá algo cambie. Así que tenemos, sí, básicamente un dilema, y no es fácil para Occidente, por decirlo suavemente. Pero Estados Unidos, por su tamaño, importancia, peso y todo eso, obviamente tiene una salida. El problema es que la gente en Estados Unidos no sabe cómo aprovecharla. Pero Europa se ha acabado, está terminada, no tiene ninguna perspectiva. It's done. No perspective whatsoever. The negotiations between Russia and the United ¿Quién representa realmente a Rusia en las negociaciones con Estados Unidos? ¿Es Kirill Dmitriev? ¿Es el ministro de Asuntos Exteriores ruso? ¿Y cómo ve la relación entre ambos? Porque mucha gente dice que como Steve Witkoff está de algún modo implicado en el negocio, Kirill Dmitriev podría entenderse bien con él.
understand him well, you know. Oh, they knew each other for many years. In fact, Oh, se conocen desde hace muchos años. De hecho, Dmitriev, mientras estaba en Estados Unidos, trabajaba con Witkoff en la misma empresa, fuera lo que fuera que hicieran allí. Así que son amigos, se conocen muy bien. Dmitriev, obviamente, estando allí, no es realmente un empresario, sinceramente. Es el responsable del Fondo Ruso de Inversión Directa, que es esencialmente un programa gubernamental. Es una suma de dinero gigantesca y la invierten directamente en todos los proyectos críticos que Rusia necesita. Así que se conocen, y Witkoff, obviamente, a diferencia de Trump, tiene cierto grado de comprensión de las cosas, ¿sabes? Y por eso le están atacando, ¿verdad? And that is why That's why they're attacking him, right? yeah, that's why they're attacking him. Yeah, and so they have a rapport between Sí, por eso le están atacando. Así que tienen una relación entre él y Dmitriev. Pero no olvides que tanto Dmitriev como Witkoff son simplemente enviados especiales. Es como si Putin o Trump dijeran, vale, Kirill, ahora eres un enviado especial. Este es el plan. Esto es lo que queremos ver. Habla con Witkoff. Y ellos hablan entre sí. Pero como declaró Sergei Lavrov hace un par de días, muy recientemente, dijo, sí, tenemos un canal de comunicación. No hay ninguna conversación en curso, pero tenemos el canal. Así que sí, Witkoff y Dmitriev actúan un poco como intermediarios, y obviamente a Witkoff se le permite entrar en el Kremlin. in between, and Witkoff obviously is allowed into Kremlin. He is allowed to carry some messages by Trump. Se le permite transmitir algunos mensajes de Trump. Por lo demás, como tú mismo viste, filtrarán lo que les dé la gana, y algunas de esas filtraciones podrían ser completamente inventadas. Quiero decir, eso es lo que hace esa gente. Se sacan cosas de la manga y las presentan como hechos. Así que cualquier cosa que salga, digamos de Bloomberg o de The New York Times, la mayoría son mentiras. La mayor parte es una operación de influencia de la CIA o de quien controle a esos perdedores de The Wall Street Journal o de donde sea. Así que, en este caso, los rusos saben perfectamente que pueden hablar con Witkoff. Pero como ya declaró el señor Ryabkov, hay cosas que no son negociables. So there are things which not negotiable. Period. It's like you begin to bring it Punto. Es como cuando lo mencionas, los rusos lo cortan de inmediato diciendo, no, se acabó, no hables de eso, no nos interesa. De nuevo, como ya he dicho, se trata de las aguas administrativas de esos 4 oblasts. Ya nadie habla de Crimea, ni siquiera los medios. Y como también he señalado, existen esos 2 objetivos políticos bastante interesantes, la desmilitarización y la desnazificación. Así que lo que estamos observando ahora no trata solo de que Ucrania esté siendo desmilitarizada, ya ha sido desmilitarizada. Ahora es una estructura virtual, ya no un territorio real. Depende completamente del apoyo financiero y tecnológico de Occidente. financial and technological support of the West. It is about demilitarization and denazification. Se trata de la desmilitarización y en realidad de la desmilitarización de Occidente. Y en este mismo momento, mientras lo digo, Estados Unidos y especialmente Europa han sido en gran medida desmilitarizados. Simplemente no tienen los recursos, a menos que Estados Unidos decida, y he hablado de esto en varias ocasiones, literalmente entrar en las unidades de primera línea, la 4ª blindada, ya sabes, la 80 SOM, la 100 Permo, y decir, de acuerdo, tomaremos todo vuestro equipo, vuestra estructura organizativa, y la transferiremos sin personal a Ucrania. Pues bien, eso crearía, incluso en Estados Unidos, un escándalo de proporciones inimaginables, porque esencialmente significaría desarmar al ejército estadounidense. Disarming US Army. That means literally giving up their weapons for Eso significa literalmente entregar sus armas, y no pueden hacerlo. Aparte de eso, no tienen mucho a su favor, porque Estados Unidos no puede producir adecuadamente. En primer lugar, Estados Unidos no produce carros de combate principales. No hay Abrams en la línea. Tienen algunos planes, pero por cierto, hasta ayer se cancelaron las fragatas Constellation. No tienen el dinero, no tienen los diseños. Dicen que tienen diseños, pero todo lo que sigue adelante ahora se enfrenta, quiero decir, a problemas enormes. Ya sea lo más nuevo que intentan construir, el submarino estratégico de misiles de la clase Columbia, al final podrán hacerlo. Eventually they will
Estados Unidos todavía tiene una experiencia significativa en la construcción de submarinos. Pero en cuanto a la Marina, se está volviendo obsoleta. Literalmente la flota de superficie, con la excepción de las fuerzas submarinas estadounidenses, está quedando obsoleta en la guerra moderna. Y así, si empiezas a analizarlo, eso es todo. En cuanto a Europa, sí, firmaron un memorando con Francia, según el cual Ucrania en 10 años comprará 160 de esos. Francia probablemente pueda producir unos 5 al año, ya sabes, así que buena suerte. ¿Qué puedo decir? Es una completa locura, quiero decir. Esa gente, y de nuevo, los regímenes. Europa se está volviendo totalitaria. Una Europa unificada se convierte en un Estado totalitario, y la situación empeorará mucho para Europa.